Ok. Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Espero que puedan estarme escuchando. Si me pueden confirmar, por favor. Gracias, Michelle. Ok. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ok, gracias, Claudia. Perfecto. Vamos a iniciar y voy a compartir pantalla, comenzando con... Aquí está, Google Chrome. Bien, aquí tenemos... Estamos con el grupo B2. Vaya, miren, siempre me gusta repasar las indicaciones semanales porque en ellas se dan las pautas. Estamos en la semana 10, el proceso posesorio, alegaciones iniciales. Y la pregunta que motiva nuestros comentarios de hoy sería, presentada una demanda posesoria, ¿qué sigue? ¿Qué viene después? Vamos a ver si podemos... Vaya, aquí están las indicaciones, miren. Vamos a hacer participarlos a ustedes. Alejandra Umaña, ayúdenme a leer, por favor. Ayúdenme a leer. Alejandra, ¿está por ahí? Ale. Ah, sí, ahí está. Pero casi no le oigo. Ya lo apagó, ahora sí. No le escucho. Sigo sin oír. No sé qué será. Hola. Ahora se le oye suave. Ajá. ¿Ya es mejor el audio? Hoy sí, mejoró bastante. Vaya. A leer, ¿verdad? Por favor. Solo. En la primera semana del presente cómputo, analizamos los aspectos sustantivos de la acción posesoria, los cuales son indispensables para poder ejercer, conservar y recuperar la posesión. Algo que es de la mayor importancia y que por lo tanto nunca debes olvidar es que las acciones posesorias se dirigen a la conservación y recuperación de la posesión solamente bienes y raíces o derechos reales constituidos en ellos. En la segunda semana, o sea, la semana anterior, y de hecho también en esta, estamos estudiando concretamente la demanda con la que se inicia un proceso posesorio. Eh, se te han planteado 10 casos, de los cuales deberás trabajar solamente uno de ellos y como equipo trabajar en redacción de una demanda, tomando como base fáctica ese caso específico. Lo que no debes nunca olvidar respecto a la presentación de una demanda posesoria es que hay un término relativamente corto establecido por la ley misma, dentro del cual debes presentarse la demanda, pues de exceder dicho término o plazo, debe ser rechazada aún sin petición de parte. En esta semana continuaremos con el tema de las alegaciones iniciales dentro de un proceso posesorio, la primera de las cuales es la demanda misma, y contestaremos las preguntas presentadas en una demanda posesoria. ¿Qué sigue? Se te pide entonces que leas nuevamente los artículos 471 al 476 del Código Procesal Civil y Mercantil, apenas 6 artículos, y las explicaciones que sobre ellos se hacen en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. No nos cansaremos de repetir que solo en la medida de que que leas y analices lo más que puedas mejorar tu comprensión de las instituciones y los procedimientos civiles y mercantiles. Siendo que por disposición del artículo 472 Código Procesal Civil y Mercantil, las pretensiones reguladas en el título
se sustanciarán conforme a los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía. Es importante que repases los trámites del proceso abreviado. Por ello, en esta semana tendrás que estudiar de nuevo los artículos 418 y 430 del Código Procesal Civil y Mercantil y haremos un control de lectura. Incluiremos las explicaciones sobre el tema que están en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Cualquier duda o pregunta que tengas, hazla en los canales acostumbrados. Muy bien, muchas gracias por ayudarme en la lectura. Pregunto, ¿tienen alguna duda de momento? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna pregunta? Yo espero que ustedes puedan poner de su parte. Recuerden que la construcción del aprendizaje es un asunto personal. Ustedes son los arquitectos, los dueños del proceso. Así que les suplico que se esfuercen para hacer estas indicaciones, para poderlas cumplir. Bien, en esta ocasión también quiero remitirme a la presentación de la semana. La presentación de la semana se abre en otra ventana. Aquí dice, presentación semana 10. Bueno, mostrarles también que aquí están las explicaciones sobre el proceso procesorio que aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Yo creo que ya ustedes lo han descargado ya, ¿verdad? Pero es necesario leerlo. Leer esto, porque les da mucha información, mucha luz, les explica los artículos que desarrollan este proceso en el código, que son los artículos 471 al 476. De esto, por favor, no dejen de leerlo y estudiarlo. También está aquí la explicación sobre la actividad evaluada. Aquí están las explicaciones correspondientes. Estamos hablando de la nota que equivale al laboratorio 1 del cómputo 2 y que tienen hasta el domingo para entregarla, el domingo en la medianoche. Y tiene que ser en esta parte aquí donde dice tareas. Aquí es que lo van a entregar, donde dice sube aquí tu demanda del proceso posesorio. Aquí es que van a entregar el vínculo. Y tiene que ser, miren, esto es importante, miren, asegúrate de conceder permiso para visualizar dicho archivo, pues si está bloqueado, es como si no hubieras presentado nada. O sea, usted tiene que asegurarse de permitir el acceso al vínculo, al archivo que ustedes están enviando. Eso también lo pueden encontrar aquí. Aquí lo pueden encontrar donde dice, sube aquí tu demanda del proceso posesorio. Aquí es donde van a entregar la tarea. El foro de consultas, bueno, casi no lo usamos porque casi nos estamos utilizando sobre el WhatsApp. Pero la presentación de la semana, con esa vamos a trabajar ahorita. Aquí dice, abrir presentación semana 10. Tienen que hacer clic en este botón. Y vamos a trabajar ahorita. Aquí está, mire, página 1, 1. Ay, qué relajo, pero bueno. Ahorita aquí van a encontrar 5 casos. 5 casos. Y van en orden. Es decir, aquí está, ¿ve? Página 1, 1. Bueno, aquí hagamos de cuenta y caso que aquí dice 2, 3, 4 y 5. No sé por qué salió esto aquí, me faltó revisarlo. Pero este es el caso 1, la página 1. Espero que lo estén viendo. Página 1 es el caso 1. Página 1, o sea, esta es la 2. Hacen clic aquí y este es el caso 2. Hacen clic aquí en el orden, ¿ve? Este es el caso 3. Hace clic aquí, es el caso 4. Y hace clic aquí, es el caso 5. En otras palabras, ahorita mismo nos vamos a dividir
en 5 equipos, 5 salones, 5 grupos de trabajo. Algunos van a quedar con 3 integrantes, otros van a quedar con 4. ¿Sí? Y según se vayan incorporando compañeros, pues van a ser asignados a los distintos equipos o salones. Entonces, ¿qué van a hacer? Vaya, si les tocó el room o el salón 1, entonces a ustedes les toca la página 1. De aquí está más claro, que sería este, el 1. Aquí, página 1. Si le tocó el room 2, entonces este, el segundo. Si le tocó el room 3, pues este, el tercero. Yo creo que aquí puedo. Sí, aquí puedo mostrar. Este es el 3. Este es el 3, el room 3. El 4 es este. Y el 5 es este. Entonces, depende en qué room usted haya quedado. Así le va a tocar el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué van a hacer? Simple y sencillamente van a leer el caso, lo van a comentar, lo van a discutir y van a preparar una pequeña explicación para todos los demás compañeros del salón principal, como lo hicimos la vez pasada. Algo muy similar a lo que hicimos la vez pasada. Esta vez vamos a tomar 25 minutos. 25 minutos para leer el caso y para preparar una pequeña presentación. ¿De qué van a explicar? Fácil. Van a explicar el caso, sus hechos, sus alegaciones, las pruebas, si es que las hay, porque no necesariamente hay pruebas todavía, y más o menos la solución que se le dio a nivel de cámara, la solución del caso. Entonces, prácticamente algo parecido a lo que hicimos la vez anterior. Usted explica en qué consiste el caso a través de los hechos del mismo, las alegaciones que se hicieron, es decir, lo que dijo el demandante versus lo que dijo el demandado, o en su caso lo que dijo el juez de primera instancia en su resolución de primera instancia. Y como esto llegó a la Cámara, porque son resoluciones de Cámara, entonces, ¿qué fue lo que dijo la Cámara, verdad, con respecto a lo esencial del asunto? O sea, la solución que la Cámara le dio al caso. Es decir, nos van a explicar qué es lo que han leído, qué es lo que han aprendido, qué son los hechos del caso, el planteamiento del mismo, las distintas posiciones o posturas o alegaciones que se han hecho y la solución del caso. Bien, ¿alguna pregunta antes de dividirnos? Repito, vamos a dividirnos en 5 salones y después de 25 minutos vamos a regresar al salón principal. ¿De acuerdo? Esta actividad, veo que algunos no han entrado todavía. Vamos a darle ponderación aplicable a la actividad del domingo. Sí, porque necesitamos potenciar un poco más la participación. Va a tener ponderación esta actividad de ahorita. Así que pónganle mucha atención y el que no participe pues se va a quedar sin esa ponderación. Ok, vamos a generar 5. Van a quedar 2 o 3 participantes por salón. Vamos a estar 25 minutos. No, 25. Ok.
Ok, creo que ya estamos todos en el salón principal y entonces vamos a pasar revista a estos casos que se les han planteado para que a partir de su estudio podamos aprender cómo es que se resuelven los procesos posesorios. ¿Cuáles son algunos ejemplos de pretensiones posesorias? ¿Cómo han sido planteados por algunos colegas en distintos tribunales de la República? ¿Cómo algunos jueces de primera instancia han resuelto, algunos bien, otros mal? Es decir, a través de la experiencia de otros en procesos de distinta naturaleza, nosotros podemos aprender. Y de ahí la relevancia de estudiar jurisprudencia, es decir, las sentencias de los distintos tribunales, porque en ellas encontramos un bagaje muy pleno de información y de conocimiento. Bien, les decía que de alguna manera nosotros estamos compartiendo algunos casos con ustedes y hoy tenemos 5 casos aquí en las distintas páginas. Vamos a comenzar con el caso número 1, que es la resolución 44-cuarto Civil Mercantil 13A. Bien, vamos a permitir que los integrantes del room número 1 puedan hacernos algunos comentarios. Pueden aperturar el micrófono, por favor. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes. A nosotros nos tocó la sentencia 44-4 y esta es un recurso de apelación contra un auto definitivo. Buscamos la sentencia, de hecho, eh, contra un auto definitivo pronunciado por el juez cuarto de lo civil y mercantil de San Salvador sobre un proceso posesorio de despojo de la posesión. Y de entrada nos definen que la posesión, tal como lo establece el artículo 145 del Código eh, Civil, es la tenencia de una cosa determinada o ánimo de ser dueño. Entonces, encontramos en la sentencia que son una pareja que son poseedores de un terreno situado en una de las comunidades de Las Lajas, eh, que tienen más de 30 años de poseerlo y que uno de ellos le dio dónde vivir o estaba alquilando una de las piezas situada a otro señor, quien se comprometió a cuidar la propiedad. Pasado un tiempo no quiso cancelarlo, manifestando que pagaría hasta cuando las personas que tenían la posesión le presentaban los documentos que comprobaran que tanto la esposa del señor Aquiles son las dueñas tienen el derecho del terreno. Además que la situación se fue agravando y uno de los objetos que plantea el proceso es que en la sentencia definitiva, previo a los trámites de la ley, se ordene la restitución de la posesión del inmueble y que se condene obviamente al otro señor que no quiso cancelar, ¿no? Las peticiones que hacen es que en la sentencia definitiva también se ordene la restitución de la posesión del inmueble y el desalojo de la persona a quien estaba alquilando. Y algo importante recalcar es que ellos establecen que con relación al artículo 276, que la modificación de eso tiene como objeto cumplir con los meros requisitos contenidos en el artículo, en el numeral 5, el artículo 276 que habla sobre lo antes mencionado. Okay. Bien, gracias. ¿Algún otro compañero del mismo salón que quiere también hacer algún comentario?
Buenas tardes, Lic. Buenos. Con referencia a los fundamentos de derecho, bueno, este tribunal consideró importante acotar que de conformidad al artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que todo sujeto tiene derecho a plantear su pretensión ante los tribunales, oponerse a la ya incoada, ejercer todos los actos procesales que estime convenientes para la defensa de su posición y que el proceso se tramite y decida conforme a la normativa constitucional y a las disposiciones legales vigentes. También este tribunal menciona que estas facultades contemplan el derecho a la protección jurisdiccional y están concretadas en la legislación secundaria como el derecho al debido proceso, positivadas en el artículo 11 de nuestra Constitución, estableciendo que para todos los jueces un límite de sujeción a la legalidad por cuanto toda actividad procesal, independientemente de quien realice, debe sujetarse a ciertas regulaciones de seguridad jurídica. Y también en ese sentido se exige en el artículo número 2 del Código Procesal Civil y Mercantil que establece que los jueces están vinculados por la normativa constitucional, las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico, sin que puedan desconectarlas ni desobedecerlas. Todo juez a instancia de parte o de oficio deberá examinar previamente la constitucionalidad de las normas de cuya validez dependa la tramitación de cualquier proceso o el fundamento de las decisiones que adopten en el mismo. Y si alguna de ellas contradice la normativa constitucional, la declarará inaplicable en resolución debidamente motivada, en la que se consigna la disposición cuya inaplicabilidad se declara el derecho, principio o valor constitucional que se considera infringido y las específicas razones que fundamentan. Las pruebas que se hubieran obtenido directa o indirectamente con infracción de derechos o libertades fundamentales no surtirán efectos. Es decir, que la vinculación del aparato jurisdiccional a través de sus operadoras a la normativa constitucional, las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico sin que puedan desconectarlas ni obedecerlas. Esto quiere decir, bueno, en otras palabras, que todo juez tiene la obligación de seguir el procedimiento establecido en la ley de forma que se asegura la legalidad como garantía de la tutela judicial efectiva, ya que las decisiones judiciales no pueden tener otro fundamento que no sea el del ordenamiento jurídico. Muy bien, excelente, excelente. Todo lo que usted acaba de decir sirvió como un preámbulo dictado por la Honorable Cámara, prácticamente como para preparar al lector sobre la decisión que estaban a punto de tomar, ya que consideraron que el juez se había apartado indebidamente, ¿verdad?, del debido proceso. Un proceso constitucionalmente estructurado que busca la seguridad jurídica y el respeto al derecho de audiencia, defensa y contradicción. Bien, me parece que el equipo tenía 3 integrantes. ¿También desea intervenir el tercer miembro del grupo? Sí, Okay. sí. Buenas tardes primeramente. Mi compañero Sainz olvidó mencionar los integrantes del grupo, entonces sería mi compañero Gerson Sainz, Melissa Iraeta y mi persona Fátima Machado. Bueno, ya escucharon un poco los argumentos que dieron mis compañeros. En conclusión, se podría decir que se interpuso este recurso de apelación por inadmisibilidad de la primera demanda, ya que el juez dijo de que habían ciertos requisitos y prevenciones que se le habían hecho a esa demanda y no eran totalmente subsanadas.
En ese sentido, la Cámara dijo que se había promovido un proceso posesorio de despojo de posesión a fin de que en la sentencia definitiva se ordene al demandado que restituya a sus coardantes la posesión del inmueble en que se disputaba, por lo cual se ha presentado una demanda, la cual fue declarada inadmisible por el juez por considerar que dicho funcionamiento, que la misma es oscura, por haber consignado en ella que el inmueble pertenecía a la jurisdicción de San Salvador, mientras que la certificación que se había presentado, en este caso certificación extractada, que decía que el inmueble pertenece a la jurisdicción de Cuscatancingo. Y por otra parte, por no haber hecho una exposición clara de los hechos constitutivos del despojo. En el escrito de la demanda, la abogada que ustedes pueden observar ahí en ese caso, decía que el demandante expresó que el demandado se comprometió a cuidar la propiedad reconociendo el derecho que tiene su coartante, pero a juicio el juez no estableció de forma fidedigna tal aseveración ni ofertó medio de prueba para establecer tal circunstancia. También dice que el proceso posesorio ha sido calificado por la legislación procesal civil y mercantil como un proceso especial que, de conformidad a lo establecido en el artículo 472, se transmita conforme a las reglas del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía. Para que el proceso posesorio se instale como tal, el derecho de acción abstracto que posee el actor debe ejercitarse por medio de un instrumento adecuado, que la ley ha establecido previamente, en este caso es una demanda. Como tal acto procesal, la demanda está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, uno se refiere al fondo y otros a su forma, y ni las partes ni el juez pueden escoger libremente el modo de hacerlo. En ese sentido, la Cámara responde a ese argumento, que dentro de la ordenación del proceso posesorio no se establece de manera expresa que la demanda deba cumplir con los requisitos del artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero tomando como base lo dispuesto en el artículo 19 y 472 del mismo cuerpo, debe hacerse una integración ante tal vacío, entendiéndose aplicable por la misma naturaleza del proceso posesorio. En los requisitos de la demanda, que al analizar la demanda que fue declarada inadmisible en primera instancia, se advierte que las prevenciones hechas por el juez por las cuales ha declarado inadmisible esta demanda, ya que no corresponde a ninguno de los requisitos de forma que prescribe el artículo 418, ya que no es necesario presentar una certificación y que bajo este precepto que tampoco es necesario exigir al demandante que compruebe o oferte medios probatorios respecto de cada afirmación plasmada en la demanda presentada, ya que el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil no exige la presentación de pruebas junto a la demanda simplificada, a menos que se trate de reconocimiento judicial o prueba pericial que necesite realizar fuera del tribunal, en cuyo caso deberá solicitarse la realización en la demanda o incluso en el escrito. Y ya para finalizar, dice que de lo contrario será hasta la audiencia del proceso abreviado que las partes concurran en los medios de prueba de que intenten valerse tal como lo establece en el artículo 423 de inciso tercero del Código Procesal Civil y Mercantil, y será hasta ese momento que el juez tendrá la facultad para pronunciarse respecto a la utilidad y pertinencia de la prueba presentada, así como sobre la suficiencia o insuficiencia de la misma. Muy bien, gracias. Me parece que han hecho ustedes un excelente resumen del caso y pues de alguna manera queda claro que un juez no está autorizado, digámoslo así, para exigir requisitos adicionales a los establecidos por la ley. Porque cuando un juez se pone así demasiado estricto, no solo, digamos, no satisface la necesidad de una seguridad jurídica, sino que también tiende a violentar derechos y garantías constitucionales. Imagínense en el caso este. Se presenta la demanda y en la demanda se dice que el inmueble está situado en jurisdicción de San Salvador. Viene él y solicita, sin que la ley lo requiera,
una certificación extractada del inmueble para poder verificar cuál es su ubicación exacta. Y resulta que está ubicado, según la certificación, en Cuscatancingo. Entonces, él ve allí una contradicción que para él resulta suficiente para entender que hay oscuridad en la demanda. Y por otro lado, se refiere a ciertos hechos que fueron alegados en la demanda, como eso de que se le dio para que cuidara el inmueble, no para que lo poseyera, sino para que lo cuidara, obviamente a nombre de ellos, pero quiere prueba de esos hechos desde la demanda misma, el juez. Cuando la ley en ningún momento requiere prueba, pues máxime cuando estamos en presencia de una demanda simplificada, que es la que debe aplicarse en el caso del proceso posesorio por integración, ya que la ley no dice expresamente que tiene que ser demanda simplificada, pero a partir de la lectura del artículo 19 y el 474, solo a esa conclusión podemos llegar. Entonces, el punto aquí es que nosotros debemos estar de alguna manera muy vigilantes y muy atentos. Y miren, es triste reconocerlo. Hay jueces que de plano se pasan de los límites permisibles y le piden a uno que mediante las prevenciones que presente documentos y argumentos y medios probatorios que definitivamente no corresponden a ese momento procesal, sino que corresponden a momentos procesales posteriores, como en este caso concreto. Es un ejemplo, pues, de que los jueces, como les repito, muy lamentablemente, a veces piden cosas que la ley no les faculta para pedir, y sin embargo lo hacen. Afortunadamente, tenemos recursos y tribunales superiores en grado que pues muchas veces corrigen, ¿por qué no decirlo? Corrigen estos errores cometidos por los jueces de primera instancia. Ok, veamos el segundo caso con las personas que estuvieron en el grupo o el salón 2, por favor. Hola, licenciado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso 2 nos corresponde a la compañera Silvia y a mí, que bueno, lo que entendimos era una demanda que fue rechazada, ya que en los hechos está que se trata de una acción posesoria que está contenida en el título 7 y 8 del Código Civil, que debe ventilarse precisamente como un proceso especial posesorio cuyo trámite está regulado en el artículo 471 y siguiente del Código Procesal Civil y Mercantil, pero la demandante lo encausa como un proceso declarativo abreviado y no tiene ningún título inscrito o traslativo de dominio para oponerlo contra terceros como lo indica el artículo 417 del Código Civil y Mercantil. Entonces esto hace que a falta de presupuestos esenciales para darle un trámite, motivo por el cual, según el artículo 227 del Código Procesal Civil y Mercantil, la demanda pues la declaran improponible. Sí, porque de eso trata el caso. Okay. Ajá, que hacen inobservancia alguna al artículo 14 en relación al artículo 471 y 472 del Código Penal Civil y Mercantil acerca de las quejas que sostiene el proceso especial posesorio y un proceso declarativo abreviado. Mi compañera va a decir otras cosas. Ok, está bien, gracias. Bueno. Okay. Buenas tardes, Buenas tardes. todos. En el caso que mencionaba la compañera, según lo que estamos leyendo, no es como un error en la vía procesal en sí lo que motiva la improponibilidad, sino la falta de competencia del tribunal que también debe precisarse.
porque ni aún en ese caso el proceso debe de quedar paralizado, sino que el juzgado donde se interpuso la demanda la demanda rechazada debe de remitir el expediente al tribunal que considere competente. A lo relativo a la regulación del proceso especial posesorio, es pertinente decir que en el libro 2 en el título 2 del libro 3 del Código Procesal Civil y Mercantil se refiere, digamos, el proceso especial posesorio en una forma como plural, se refiere a los procesos posesorios, como que si estos existieran varios, pero o sea, solo existe un solo tipo de proceso. Y además, el proceso especial posesorio no cuenta con una estructura propia, ya que se sirve de varias como pretensiones declarativas específicas, siendo un proceso declarativo abreviado. Aunque la aplicación de la estructura abreviada no es absoluta, sino mayoritaria, en virtud de que el mismo título que lo regula le dota algunas especificaciones en atención a la naturaleza de las pretensiones protegidas. En el caso concreto, la Cámara advierte que efectivamente, según lo transcrito en el Romano 2 de este auto, la operadora judicial consideró que la demandante o ahora la impugnante encausó judicialmente el caso fáctico como un proceso declarativo abreviado. Netamente, cuando en opinión de la juzgadora lo legal era conducirlo como un proceso especial posesorio por tratarse de una acción posesoria, pero aunque advirtió tal equívoco en la vía procesal utilizada, olvidó tramitarlo bajo las últimas vías aludidas y más bien rechazó la demanda bajo la improponibilidad. Eso sería todo. Muy bien. Aquí tenemos entonces otro ejemplo. Miren, no hay que ir tan lejos para encontrar más ejemplos de cómo algunos jueces, y yo sin quererlos ofender, les voy a llamar anticonstitucionalistas. Aquí sí me van a llover insultos e improperios, pero la verdad es que sí hay muchos jueces que como que no están a tono con la Constitución y con los derechos fundamentales. Y que me disculpen, pero aquí están las evidencias. Esta es otra evidencia. Imagínense la anterior. No, que Cuscatancingo. Si Cuscatancingo pertenece al departamento de San Salvador, hombre. O sea, ¿cuál es la contradicción? O sea, pero no, oscura la demanda, porque en un papel dice una cosa y en la demanda dice otra. La extractada que se la pidió cuando la ley no la exige. Y que tampoco me está probando. Y para eso no es la audiencia, pues. Para probar en caso de oposición. Entonces, y este otro ejemplo que todavía es peor, diría yo. El artículo 14 no está lejos del inicio del código, hombre. Es el artículo 14. O sea, solo hay que leer 13 artículos antes de llegar al 14. ¿Quién no ha leído el artículo 14? Pues, del Código Procesal Civil y Mercantil. Es obvio que esa jueza a lo mejor sí lo había leído, pero no lo pudo aplicar. O sea, yo puedo equivocarme como litigante en la vía procesal. O sea, algo así como quien dice, yo puedo pedir que se conozca en un proceso abreviado, por ejemplo. Vengo a demandar en proceso abreviado, pero esa no es la vía idónea. Eso tiene que conocerse mediante un proceso común. No por eso el juez me va a declarar improponible la demanda. Jamás de los jamases
es causal de improponibilidad. El artículo le está diciendo que la dirección del proceso le corresponde al juez y que aunque haya un error en el litigante, él es el que tiene que encauzarlo por la vía procesal adecuada. Entonces, la Cámara lo que le está diciendo es que si bien se percató de que había cometido la demandante un error, ella lo que tenía que hacer era darle trámite bajo la vía procesal adecuada y no declarar la improponibilidad. Y luego también comete otro error más grueso, más de fondo, al exigir, permítanme un segundo, estoy en clase, no. Vale, está bueno. Ok, bueno. También comete un error más grueso cuando de alguna manera exige que se requiera la presentación de un documento y la doctrina, la ley, reconoce la posesión no como un derecho que se prueba mediante un documento, sino como un estado de hecho protegido por el derecho y que por ende se puede acreditar mediante hechos positivos de aquellos a los que solo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, cerramientos, plantaciones, cementeras y otros. Entonces, el que no esté inscrito un título presentado no implica que haya un defecto en la pretensión, no implica que haya una omisión o falta de un requisito esencial para que se le pueda dar trámite a la pretensión posesoria. Entonces la jueza en ese punto pues erró, se equivocó en detrimento de los intereses del justiciable y por eso la Cámara otra vez vino y reparó o corrigió su error. Bueno, ni modo. Veamos el tercer equipo, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, su turno. Coméntenos. Bueno, con número de referencia C16 PP 2015. Bueno, se trata sobre un recurso de apelación en el cual se encuentra como las partes, se encuentra promovido por el licenciado Edgar Antonio GR en su concepto de apoderado general judicial con cláusula especial de la demandante y ahora apelante la señora Patricia GT. Los hechos se manifiestan de la siguiente manera. La señora Patricia tiene más de 30 años de estar en posesión del inmueble, pero a la fecha no cuenta con un instrumento público o privado que ampare el dominio. La Cámara manifiesta que no le nace el derecho de promover la acción posesoria, puesto que el inmueble que pretende se le reconozca la posesión no se encuentra inscrito a su favor, no conforme con la resolución antes transcrita, se interpuso por medio de su apoderado general judicial con cláusula especial el licenciado Edgar Antonio para este tribunal el recurso de apelación antes mencionado. Déjeme hacer un pequeño comentario antes de que continúe. Vaya, fíjense que en esta parte que usted acaba de comentar es la resolución del juez de primera instancia. O sea, el juez de primera instancia declaró improponible la demanda posesoria presentada con ese argumento de que aunque tenga 30 años o más de estar en posesión del inmueble, debo concluir, dice el juez de primera instancia, que no le nace el derecho de promover la presente acción posesoria, ya que el inmueble que pretende que se le reconozca la posesión no se encuentra inscrito a su favor. Imagínense, pónganse ustedes a creer un juez que exige para poder admitir a trámite una pretensión posesoria que el inmueble esté inscrito a favor del poseedor. Me pregunto yo,
¿Entenderá este juez lo que es la posesión? ¿Entenderá la relación que hay entre posesión y propiedad? O sea, es obvio que no, pues. Ok, continúe, por favor. Ok, gracias, Lick. De igual forma, el apelante pues argumenta su inconformidad con la resolución pronunciada, ¿verdad? Que se manifiesta que ahí se interpuso el recurso de apelación. Y de igual forma, la misma Cámara, pues respecto al proceso posesorio, pues se manifiesta que este busca una rápida posesión judicial para resolver un conflicto que versa sobre una mera situación de hecho, lo que significa rápidamente posición del derecho. Según el principio del buen sentido y razón natural, se deduce que se puede contar con la posesión de un bien raíz sin tener su dominio. Por lo tanto, lo que sí se prueba con un título traslaticio de dominio, ya sea público o privado, es el dominio. Es decir, que la simple posesión no necesita ser probado, como ya se dijo, mediante un documento traslaticio de dominio, sino mediante hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio. Según esto, el artículo 926 del Código Civil. Continúo yo, licenciado. Vaya, está bien, gracias. Continúe. Dice que la prueba testimonial, la prueba que sería idónea en el presente caso es la prueba testimonial, la prueba documental y el reconocimiento judicial, porque como ya lo manifestaba el caso, en este no existe un documento que ampare que la persona que posee el inmueble es dueña de él, pero sí tiene documentos como recibos de agua, luz y demás otros documentos que acreditan de que la persona vive y posee el inmueble. También tiene testigos y como prueba general el reconocimiento judicial. Y como usted nos manifestaba al inicio, hay que brindar la solución que brinda la Cámara y admitieron el recurso de apelación al demandante porque establecen que poseen los suficientes elementos de prueba para seguir el transcurso del proceso, porque prácticamente si la persona se apersonó, valga la redundancia, al juzgado, era para reconocer su derecho de posesión, porque no tiene un documento que lo ampare. Entonces, si el juez le niega el derecho porque no tiene un documento, no tiene lógica. Así es. Muy bien. Entonces, como podemos ver, aquí no, no hay vuelta de hoja, ¿no? Otra vez la Cámara se encarga de reparar, de corregir un error judicial. Error judicial que consiste en pretender que se pruebe con un documento inscrito la posesión. O sea, eso resulta, insisto, ¿cuál es la palabra? Grosero, falto de lógica, como lo dijo usted en su parte, en su frase final, absurdo, pues, que yo pretenda una situación de hecho que no es un derecho, sino que es un estado de hecho tutelado por el derecho, por supuesto. Pero ¿cómo voy yo a probar con documento inscrito una situación de hecho? O sea, no es idónea, útil y pertinente la prueba instrumental, pero sí lo es la prueba testimonial. Entonces, pero venir a decir, ah, no, como no me traes escritura registrada, entonces no tenés derecho a entablar la acción posesoria. Entonces la Cámara, otra vez, repito, corrige el error, revocando el auto que se conoció en apelación, por el cual se había declarado improponible la demanda, y ordenándole al juzgador la admisión de la demanda interpuesta. O sea, fíjense cómo no debería ser así, ¿no? Que sean los tribunales superiores en grados, a través de un recurso de apelación, los que le hagan la plana a los tribunales inferiores, pero como se pueden dar cuenta, es lamentable reconocer la existencia de estos errores injudicando
que causan un agravio, pues causan un perjuicio a la sana administración de justicia y que no pueden encontrar más fundamento que la ignorancia. Bien, pasemos al siguiente caso, por favor. Me parece que este fue conocido solo por una persona que ni siquiera sé si todavía estará con nosotros. Vamos a ver si tenemos aquí. No, ya creo que no la tenemos. Me parece que se salió. Bien. ¿Tenemos alguien del equipo 5? Para que también tenga vocación. Hola. Bueno, entonces en los minutos que nos quedan, le voy a comentar yo. Hola, buenas tardes. Ajá. ¿En cuál caso va a participar? En el 5. En el 5. Va. Ok. Aquí lo tiene ya en pantalla. Bueno, el fundamento que se dio en este caso fue que la resolución dictada en audiencia del fallo que se dio, se expresaron de manera suscita los fundamentos de esto, lo que fueron, habiéndose escuchado los alegatos se escucharon los alegatos de las partes, más que todo porque las consideraciones que se dieron en este caso fue que se emitió anteriormente un fallo en contra del señor HZ, por lo que se pretendía más que todo era probar que la posesión de unos terrenos que fueron comprados por él eran efectivamente de él. En este caso, más que todo se hizo la certificación de un documento para poder presentar que esos terrenos eran efectivamente del señor HZ. Esa fue más que todo la prueba documental que se dio para que por medio de ese documento se entendieran que los terrenos que eran de posesión por compra que él había hecho al señor Valentín. Por ese medio de un documento de escritura privada que fue otorgada según el documento, fueron otorgadas en una fecha distinta y por eso se corrigió, que dice que esa fecha fue en el 21 de abril del 2992. Y también se pretende que por medio del artículo 11 de la Constitución se dice que se habla que se debió hacer como un debido proceso en tal caso. También se presentó una prueba testimonial que también fue bastante importante en este caso, que fue la testigo de la señora Blanca Margarita BD y Juan Francisco C., que esto más que todo influyó bastante porque se dice que fue un valor que se le dio en dicho caso, pero al final de todo se dio el fallo que se declaró que no hay lugar a recurso de apelación que se interpuso, porque se dice que la calidad de la defensora pública de los derechos reales y personales del delegado del departamento no tuvo como que se declaró improponible la demanda a todos los hechos que se dieron en ese caso. Okay. ¿Tiene una compañera o compañero que también va a participar usted? La compañera se quedó sin internet. Oh, ok. Tuvo Muy problemas. bien. Ok, está bien, está bien. ¿Cuál es el nombre de ella? Victoria Guzmán. Ok, gracias. Vaya, vamos a ver qué aspectos adicionales podemos rescatar de este caso, aparte de los que ya mencionó su compañera. Miren, lo que me llama la atención en este caso, que por cierto es de aquí de Oriente, miren, dice, en la práctica se da cierta debilidad en la argumentación técnica que los litigantes hacen al plantear sus recursos. Esto lo está diciendo la Cámara.
la Cámara de Segunda Instancia. Y miren, no podemos menos que reconocer que es cierto. O sea, los litigantes, o sea, nosotros, pues los abogados en ejercicio, los litigantes, al plantear los recursos, la argumentación técnica que utilizamos es débil, deficiente. Y eso pues tiene que ser motivo de reflexión para nosotros a fin de que esto no se predique de nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros podamos ser la excepción a esta práctica de una debilidad al plantear los recursos. En otras palabras, lo que la Cámara le está diciendo al apelado es, sí, mire, usted tiene razón, licenciado. De alguna manera debimos haber declarado inadmisible el recurso de apelación, pero déjenos contarle que en la práctica esto es común, que los litigantes no sean lo suficientemente consistentes al plantear los recursos. Entonces nosotros somos flexibles y como invocan en la mayoría de las veces violación a garantías constitucionales, artículo 11 de la Constitución, entonces nosotros admitimos el recurso para ver si efectivamente se violaron esas garantías constitucionales. O sea, la Cámara con este argumento lo que está diciendo es, nosotros somos guardianes de la Constitución y si vemos un escrito de apelación, un recurso de apelación mal hecho, como que lo hicieron con los pies, pero si vemos que mencionan violación a garantías constitucionales, aunque en puridad y siendo estrictos deberíamos rechazarlo, nosotros como garantes de la constitucionalidad lo que hacemos es que admitimos para ver si es cierto. Bueno, yo aplaudo eso que la Cámara hace. Honestamente, lo aplaudo. Me parece bien. O sea, ellos son conscientes de que como litigantes tenemos mucho que mejorar y abren el acceso a la segunda instancia, no siendo tan papistas, no siendo tan rígidos al momento de valorar la admisibilidad. Bueno, ojalá que lo hicieran parejo con todos, pero bueno, digamos que ese es un punto a favor. En el caso concreto, no estamos en presencia de una decisión de improponibilidad in limine o de inadmisibilidad. Aquí el proceso se llevó, digamos, en todas sus etapas. Hasta hubo audiencia probatoria, hubieron testimonios, testigos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso específico, lo que le falló al demandante fue la prueba de la posesión. Es decir, a pesar de que hubieron testigos que declararon, una de ellas, por ejemplo, al principio negó que fuera hermana de la interesada. Y después, en la misma declaración, aceptó, o sea, reconoció que sí, que era hermana. Dice la Cámara, no nos merece fe esa testigo. No por ser hermana, no. O sea, el que sean hermanos no le quita credibilidad. Lo que sí le quita credibilidad es que primero dice una cosa y después dice otra. Entonces, ya ahí sí, ya la Cámara dice, no, no le tenemos fe. De ahí agarran otro testigo y, el documento. No, hombre, un documento que dice ahí que el escribiente se equivocó, que le puso que era del 72 o 74, ni me acuerdo, pero que en realidad era del, aquí está, que era del 74, fíjense bien, 74, pero que en realidad se hizo en el 92. No, hombre, estamos hablando de 18 años de diferencia. O sea, un documento a favor de una persona que en el texto del documento dice que se hizo en el 74. Y así dice, el tanto de la fecha exacta.
74. Pero no, el abogado dice, ahí se equivocó el escribiente. En realidad se hizo en el 92. Imagínese usted ese escenario. Y viene la cámara y cuando agarra el pasaporte, parece, de esa persona a cuyo favor se hizo ese documento, ve la fecha en que nació como en el 68, y dice la cámara, bueno, quiere decir que en el 74 este fulano tenía 6 años de edad, y a los 6 años de edad hizo ese negocio jurídico. No, no, imposible. Entonces tampoco les mereció fe ese documento. Por otro lado, llegó otro testigo. Aquí al final ustedes pueden ver dice que no es vecino del lugar. Fíjense bien. En primer término, no es vecino un testigo para acreditar posesión que no es vecino del lugar. O sea, si no es vecino, quiere decir que vive a saber a qué distancia. ¿De cómo puede dar fe? Aparte dice que el fulano compró en el 92. O sea, este andaba más perdido. Aquel dijo que en el 92, pero que no sabe quién vive en el terreno. Así que también a la Cámara no le mereció fe, no le dio credibilidad este testigo. Y la otra señora, ella sí admite que el demandante es su hijo y que tiene derecho, pero a una parte. La propia mamá quemó al hijo. No, sí, tiene derecho, pero a una parte, ya que la otra parte, yo soy la que tengo derechos sobre esa parte. Miren, ¿cuál es la moraleja aquí? Si usted va a promover un proceso posesorio pidiendo la restitución o el restablecimiento, es decir, que se le devuelva la posesión a su cliente, no tiene que probar solamente el despojo. El despojo es un extremo a probar, el despojo del que fue víctima. También tiene que probar la posesión ejercida por su cliente. Entonces, mire, usted no puede llegar ahí con testigos que no sean fidedignos. O sea, no puede llegar con testigos que al principio dicen una cosa y después dicen otra. No puede llegar con testigos que no sean vecinos del lugar, que no sepan ni siquiera quién vive ahí en el terreno. O sea, usted tiene que preparar a los testigos para poder tener éxito en su gestión, y que conste, preparar a un testigo no significa decirle lo que él tiene que decir. Es decir, no significa preparar a un testigo que usted le va a decir lo que él va a decir. No, usted tiene que prepararlo en el sentido de cómo decirlo y en qué momento decirlo a partir de las preguntas que usted le haga. Usted tiene que interrogar al testigo como que si fuera el abogado de la parte contraria. Es decir, hacerle un interrogatorio y un contrainterrogatorio al testigo para asegurarse que es un testigo que diga la verdad y que esté, repito, debidamente ilustrado en cuanto a lo que va a suceder durante esa audiencia. La juramentación que le va a hacer el juez, la lectura de los artículos del Código Penal, que no se asuste cuando escuche que aquel testigo que diga falso testimonio puede ser encarcelado y penado hasta 5 años, no sé cuántos le han puesto ahora nuestro legislador penal. Entonces, él tiene que estar bien preparado y no necesariamente usted le tiene que decir que mienta. No, mire, jamás presente usted testigos mentirosos o chaveleados. No, nunca, nunca. Si el cliente no le lleva testigos fidedignos, pues mejor pierda el caso, pero no meta testigos falsos. Eso también es delito, meter testigos falsos. Entonces, por eso, la apelación no le prosperó al demandante en este caso. Y vamos a ver si me acuerdo del caso número 4, que lamentablemente creo que no ha regresado la compañera. Sí, no. Va, miren, el caso 4, vamos a ver. Oh, ya me acordé. Miren, en este caso,
los abogados presentaron una demanda contra 3 personas. Pidieron el reconocimiento judicial del inmueble y resultó de ese reconocimiento judicial que efectivamente los 3 que fueron demandados estaban haciendo ciertos actos de tenencia o de posesión, pero no sobre la totalidad del inmueble, que era de muy extenso, sino sobre ciertas partes o porciones, lotes o parcelas. Es decir, los 3 demandados, los que se demandaron, pues, los que se pusieron sus nombres y demás generales en la demanda, efectivamente estaban de alguna manera haciendo actos de posesión en detrimento de los poseedores que estaban reclamando digamos, la restitución de la posesión. Esos 3 efectivamente estaban ahí ocupando, pero no la totalidad, sino ciertas porciones o parcelas que no se delimitaron en la demanda. Y lo demás del inmueble estaba siendo ocupado, digámoslo así, ocupado por otro montón de personas que no fueron demandadas. Entonces, el tribunal concluyó de que la demanda era improponible porque no se constituyó, no se integró, no se configuró el litis consorcio pasivo necesario. Es decir, el tribunal de primera instancia consideró que la demanda era improponible porque no se configuró este instituto procesal llamado litis consorcio pasivo necesario. Lo que significa, y esa es la moraleja del asunto, que cuando nosotros vamos a demandar y, digámoslo así, los que están causando el perjuicio, los que están causando el problema son varios, tenemos que demandarlos a todos ellos, no solamente a algunos, porque si se nos quedan sin demandar, entonces se va a dar esta figura de la improponibilidad in persequendi litis, es decir, no in limite, no de entrada, sino en el desarrollo del proceso o incluso en la sentencia misma. Entonces, en este caso, al no integrarse el litis consorcio, porque en el criterio del juzgado de primera instancia se tenía que haber demandado a todos los que estaban violentando la posesión, entonces se declaró la improponibilidad. Y cuando se presenta la apelación, la Cámara comparte el criterio del tribunal y confirmó la resolución de improponibilidad. Yo, por supuesto, también comparto ese criterio porque efectivamente al no demandarse a todos los que se debieron haber demandado, entonces no se arma, no se integra la relación jurídica procesal y deviene en su rechazo mediante la improponibilidad. Miren, no quiero que se me olvide, en el caso 5 hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Es el de los testigos, de la señora que primero dijo que era hermana, después dijo que ya no, y la otra que era la mamá, pero que no era en una parte, y el otro que no sabía, que no era vecino, ni sabía quién vivía. Miren, yo jamás voy a estar de acuerdo con que se declare improponible la demanda en casos como ese. No, hombre, eso para mí es una aberración judicial. O sea, ¿cómo se ponen a creer que se va a declarar improponible la demanda cuando no se probaron los hechos argumentados en la misma? O sea, yo no le veo que esa sea la solución. O sea, la solución es no estimar la demanda. Es decir, es que miren, la improponibilidad asume o parte de que no se ha conocido el fondo del asunto y no causa, por ende, cosa juzgada. Bueno, que en este caso, siendo posesorio el proceso, tampoco la causa. Pero lo que le quiero decir yo es que la improponibilidad está reservada para casos diferentes a este, en donde lo que procede es la sentencia desestimatoria
de las pretensiones, o lo que antes se conocía como sentencia absolutoria, pero en todo caso, sentencia de fondo. Y la improponibilidad no es una sentencia de fondo, es decir, no conoce el fondo del asunto. Muy bien, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahorita. Y si no, pues nos quedamos acá. Vaya, miren, ustedes que son los que están presentes, es obvio que no tienen ninguna dificultad. Ya les acabo de tomar la asistencia mediante una captura de pantalla. Vamos a ver. Sí. Pero por favor, díganle a sus compañeros que la asistencia a las videoconferencias es de carácter vinculante, es obligatoria. Y si no cumplen con el porcentaje requerido, que es el 80% de las asistencias, no tendrán derecho a someterse al examen parcial. Entonces, todos ustedes inscribieron en base a un calendario, a una jornalización, y pues no tienen excusa. Algunos sí me escriben, mire, Lee, que no pude porque estuve enfermo, que el trabajo, que no sé qué. De modo, está bien, es causa justificada. Pero de 30 personas que solo hayan 11 ahorita, bueno, 10 porque a mí aparece mi nombre ahí también, estamos hablando de 20 que no están y eso no se puede tolerar. Así que díganle por favor a sus compañeros cuando se reúnan con ellos que hay que asistir a las videoconferencias, ¿verdad? Bueno, es todo por ahora. Ha sido un placer saludarles y ahí estamos en contacto.